La familia real británica es una atracción para todo el mundo. Millones de turistas visitan el Reino Unido y Londres todo el año para conocer los numerosos lugares históricos asociados con la monarquía. Sus vidas están constantemente expuestas en los medios, ya sea la cobertura en los periódicos o en las adaptaciones de televisión como The Crown en Netflix. Uno de los mayores aspectos de la familia real que la gente más sigue son sus relaciones. Los amores, las tragedias, los bebés y los matrimonios. Por ejemplo, la boda del príncipe William y Catherine Middleton tuvo 36,7 millones de espectadores. Esta fascinación por la realeza se benefició de la aparición de las redes sociales e Internet. Sin embargo, estuvo presente hace más de medio siglo, en el inicio del mandato de la última reina. La historia del rey Jorge VI y la reina madre, Isabel, es una de amor y deber. Su matrimonio en 1923 marcó el comienzo de una unión caracterizada por el respeto mutuo y el afecto. El firme apoyo de Isabel fue crucial para Jorge VI después de su inesperada ascendencia al trono en 1936, tras la abdicación de su hermano Eduardo VIII. A pesar de su reticencia inicial y su tartamudez, el apoyo de Isabel lo ayudó a sobrellevar sus deberes reales y ganar confianza. Juntos, proporcionaron una fuerte sensación de estabilidad y continuidad para la monarquía británica durante los tumultuosos años de la Segunda Guerra Mundial y posteriores. Su vínculo no era solo la fortaleza de Jorge VI, sino también una piedra angular de su servicio público al ganarse el cariño del pueblo británico. Lo que sigue es el viaje de cómo su romance y devoción crecieron y cómo terminó la historia de amor real de Isabel y Jorge. Isabel y Jorge, la historia de amor real. El príncipe Alberto nació en el invierno de 1895. Fue el segundo hijo mayor del rey Jorge V y María de Teck. Al crecer aterrorizado por su padre y en la sombra de su hermano mayor y heredero al trono, Eduardo, Alberto se convirtió en un hombre tímido y callado. Jorge VI era un niño callado. Tenía una buena relación con sus hermanos, pero era más calmado que hermano mayor, Eduardo. Alberto era más reservado y el más cercano a su padre entre sus hermanos. Y al igual que su padre, disfrutaba de la vida tranquila en el campo, lejos del ojo público. La falta de confianza y las enfermedades atormentaron la infancia de Alberto. El joven príncipe sufrió la humillación de llevar aparatos ortopédicos para corregir sus rodillas y con solo 8 años comenzó a desarrollar tartamudez, un padecimiento que lo atormentaría la mayor parte de su vida. Durante su infancia, Jorge VI fue el opuesto de su hermano Eduardo. Él era Alberto, le decían Beto. Era tímido y retraído, mientras que su hermano era extrovertido. No era tan apuesto como Eduardo, ni vestía tan bien, ni tenía tanto carisma. No tenía el mismo éxito con las mujeres. De niño, Eduardo era muy cercano a su hermano menor, Beto. Había poca diferencia de edad entre ellos y crecieron siendo mejores amigos. Sin embargo, a medida que ambos crecieron, la vida se dificultó. Jorge quería vivir su vida de una manera muy específica, más en privado. Era más reservado en su imagen pública. No tenía el carisma y el glamour que poseía su hermano mayor. No tenía mucha confianza, en mayor parte por su tartamudeo. Los psicólogos han tratado de explicar el tartamudeo con la tensa relación que los hijos del rey Jorge V tuvieron con él durante su crecimiento.
El joven Beto creció aterrorizado por su padre y las expectativas que éste le imponía. Jorge V estaba chapado a la antigua. Era alguien que no solo creía que amar a sus hijos es educarlos con fuerza, sino también en la idea victoriana de que los niños deben ser vistos y no escuchados. De sus 4 hijos fueron los 2 mayores, Eduardo VIII y Jorge VI, los que tuvieron una relación muy difícil con él y su esposa María por ser muy fríos. La crianza de todos fue alrededor de entender el deber. Jorge inculcó el sentido del deber como un pilar de las expectativas de la realeza de manera extensa. De joven, Alberto asistió al Real Colegio Naval de Dartmouth y tras estallar la Primera Guerra Mundial en 1914, peleó en la Gran Batalla Naval de Jutlandia en el verano de 1916. Así, el príncipe Alberto se convirtió en el primer miembro de la familia real en ir a la guerra en más de 200 años. Un reconocimiento que sería muy admirado durante su reinado. Sirvió en la Primera Guerra Mundial. Fue el primer miembro de su familia en hacerlo. Sirvió durante su actividad. Tenía un gran respeto por las Fuerzas Armadas, y se nota que si no hubiera sido rey, habría sido una figura apreciada de la familia real, cuyo tartamudeo le generaba problemas para hablar en público. Pero en su vida privada vivía bien. No le afectaba para nada en su intimidad. No tenía mucha confianza en sí mismo. No era tan extrovertido como otros miembros de su familia. Era más retraído. Es algo que en el futuro afectaría de manera negativa sus posibilidades de convertirse en rey. Era una persona que no parecía cómoda entre las personas. Eduardo tenía más posibilidades de convertirse en rey. Sin libertad, no puede haber paz duradera. Y sin paz no hay libertad duradera. Era el segundo en la línea de sucesión al trono. Sus padres le inculcaron un sentido del deber desde pequeño. El 4 de junio de 1920, el rey Jorge V le otorgó a Alberto el título de Duque de York. Desde entonces, comenzó a asumir cada vez más deberes reales. Por representar a su padre, Alberto adquirió el apodo de príncipe industrial, ya que con frecuencia visitaba minas de carbón y fábricas y demostraba un gran interés en el trabajo industrial. Sin embargo, el tartamudeo del príncipe Alberto pronto se convirtió en una vergüenza para él y para la familia real. El rey Jorge V se frustraba seguido de la afección de su hijo. Pronto Alberto comenzaría a buscar una esposa que pudiera ayudarlo con la pesada carga de la vida real y las expectativas de su familia. Isabel Ángela Margarita Bowes-Lyon era la hija menor y la novena de 10 hijos de Claude Bowes-Lyon, posteriormente el 14º conde de Strathmore y Kinghorn, y su esposa Cecilia Cavendish Bentinck. Pasó su primera infancia en St. Paul Waldenbury en Hertfordshire, al norte de la capital. Esta era la casa de campo de sus padres. Cuando su padre heredó su condado en 1904, ella se convirtió en Lady Isabel Bowes-Lyon. A diferencia de su esposo, Isabel disfrutó su infancia. Fue una época de felicidad, diversión y llena de un fuerte sentimiento de amor y seguridad. La madre de Lady Isabel fomentó la educación de sus hijos en las artes y la cultura. Fue educada en casa y a sus 10 años ya hablaba francés con fluidez. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, en su cumpleaños número 14, el castillo de Glamis se convirtió en un hospital. Aunque Lady Isabel era muy joven para ser enfermera, sí ayudó con el trabajo de bienestar de los pacientes. Además de cuidar de las tropas, Lady Isabel también jugó un papel importante al rescatar los contenidos del castillo durante un grave incendio el 16 de septiembre de 1916.
2 soldados descubrieron un fuego en una habitación debajo del techo del castillo. Corrieron para alarmar y la primera persona que se encontraron fue Lady Isabel, quien mantuvo la calma y de inmediato llamó a los bomberos locales y a los Dundee. Luego reunió a todos para combatir el fuego y organizó una cadena para traer baldes de agua desde el río. Cuando el fuego ardía sobre ellos, se encargó de ordenar la extracción de objetos valiosos al jardín. Uno de los soldados que curó escribió en su libro de autógrafos: debería ser ahorcada, arrastrada y encerrada. Ahorcada con diamantes, arrastrada en un carruaje y encerrada en la mejor casa del país. Cumplió los ideales de su madre, que el deber es la deuda que pagas de por vida. Lady Isabel no era muy elegante o muy bella, pero los hombres la adoraban. Era una mujer elegante y pequeña, de pelo oscuro, ojos azules y una hermosa sonrisa. Ella era poderosa, divertida y segura de sí misma, con una personalidad fuerte y un gran coqueteo, aunque siempre bien apropiada. Exactamente lo que el príncipe Alberto necesitaba. La esposa de Beto, Isabel Bowes-Lyon, fue su mayor apoyo y confidente más cercana. Lady Isabel y sus hermanas mayores habían sido amigas de los hijos del rey Jorge y la reina María desde su infancia. De vez en cuando, miembros de la familia real se quedaban en el castillo de Glamis. El príncipe Alberto se enamoró de Isabel al verla desde el otro lado de un concurrido salón de baile en Londres, como si fuera un cuento de hadas. Sin embargo, ganarse el corazón de Isabel no sería fácil. La vida de la realeza ofrecía poco a la hija de un aristócrata rico. Después de numerosos intentos fallidos de enamorar y proponerse, Isabel aceptó. Es interesante que la gente a menudo pregunte por qué Isabel Bowes-Lyon fue tan crítica de Wallis Simpson. Y la respuesta probable es porque le tenía envidia. Hubo rumores en ese momento sobre si ella estaba más interesada en su hermano mayor, Eduardo, el príncipe de Gales, y esa fue una de las razones por las que rechazó a Beto en un principio. Ella quería casarse con Eduardo y su madre defendía esa idea. No es muy sabido, pero Beto tuvo que proponerle matrimonio 3 veces a Isabel antes de que aceptara. Había una sensación de que ella se casó con el hombre menos importante. Sabemos que luego se convirtió en el hombre más importante al ser rey, pero ella no podía saberlo cuando se casó. Supuestamente, Isabel le dijo a una amiga que era su deber casarse con Alberto y que se enamoró de él después. Aunque sus personalidades eran diferentes, la pareja compartía muchas cosas. Ambos tenían un fuerte sentido del deber y eran muy religiosos. Con el tiempo, se enamoraron y amaron. En 1923 se casó con la encantadora Lady Isabel Bowes-Lyon en la boda de la temporada. Juntos parecieron felices y recorrieron los diversos dominios del imperio. Como duque de Chant y sin la pesada espada de las responsabilidades reales sobre su cabeza, el joven Jorge vivía una vida despreocupada. Conectaba con la gente común y pronto se convirtió en una figura de la vida inglesa amada. La pareja se casó el 26 de abril de 1923 en la abadía de Westminster y se convirtieron en el duque y la duquesa de York. Se dice que Isabel iluminaba a toda la familia real con su sonrisa radiante y un sentido del humor cálido. Jorge V siempre tenía un buen humor cuando Isabel estaba cerca. Los recién casados representaban lo mejor de la monarquía en ese periodo y se presentaban como figuras muy dedicadas al deber. Su relación con su esposa y futura reina, Isabel Bowes-Lyon, fue una relación muy feliz. Los dos se conocían de muchos años. Estaban muy enamorados. Fue una unión muy convencional. Es decir, a diferencia de Eduardo y sus varias amantes y luego Wallis, no había duda de que se casarían. Se casaron y tuvieron 2 hijas. Ella le dio estabilidad y la felicidad que siempre había deseado. Ella era una figura más dominante que él, así como Wallis era más dominante que Eduardo. Pero también era alguien que lo amaba y estaba interesada en mantenerlo alejado de los aspectos más exigentes de la vida real. Sin embargo, ella se casó con Beto. Se convertirían en los duques de York y de verdad representaban todo lo mejor de la monarquía en este periodo, ya que se presentaban como figuras muy dedicadas al deber. Tuvieron una vida pública, recorrieron pueblos y ciudades, inauguraron hospitales, hicieron todo lo que se esperaba de los miembros de la realeza de su generación.
Tuvieron 2 hijas. La princesa Isabel nació el 21 de abril de 1926 en la Casa de Londres de los Strathmore, y la princesa Margarita nació el 21 de agosto de 1930 en el castillo de Glamis. Es una relación hermosa. La relación entre Beto e Isabel con sus 2 hijas, Isabel y Margarita, era muy fuerte. Los 4 eran muy unidos. Creo que la reina madre y Beto fueron tan buenos padres como pudieron ser con sus limitaciones. Pero Beto tenía una pasión particular por Margarita. Siempre se decía que Isabel era su orgullo y Margarita su alegría. Margarita entendía su temperamento y era muy malcriada. Era una niña de papá por completo, pero era la única que podía calmarlo cuando entraba en uno de sus ataques de ira, sus arrebatos de ansiedad y frustración. Con su humor, amor y chistes, Margarita era la única que podía sacarlo de esos estados. Él siempre le daba un beso extra a Margarita. También fundó el campamento de verano del Duque de York, con la intención de reunir a chicos de todos los orígenes para disfrutar de actividades y la vida al aire libre. Él participaba con entusiasmo en los cantos comunitarios del campamento. La familia York se volvió una unidad sólida durante sus años juntos. A menudo se dice que Jorge VI consideraba a Isabel como su orgullo y a Margarita como su alegría, criando a las niñas con una enorme cantidad de devoción y amor. Como no eran los primeros herederos al trono, la familia podía mantenerse alejada del ojo público. Cuando era más joven, Jorge VI se dedicaba a su esposa Isabel y a sus hijas Isabel y Margarita. Él no quería ser el centro de atención. No quería ver su nombre en letras grandes. Era alguien que hubiera preferido mucho más una vida familiar tranquila y sencilla. En 1936 fue el año que lo cambió todo. El 20 de enero, el rey Jorge V murió de repente en su casa en Sandringham. El reinado de 25 años del monarca guió al país a través de la Primera Guerra Mundial y fundó la Casa de Windsor. Sin embargo, el último aliento de Jorge V trajo caos e inestabilidad. Durante su reinado, Jorge V enfrentó una serie de crisis importantes, desde la Primera Guerra Mundial hasta el surgimiento del comunismo y el fascismo, la Gran Depresión y luego la fragmentación del imperio. Fue un rey que tuvo que adaptarse a los tiempos. Lo hizo mostrándose como una figura de deber, que tomaba muy en serio sus responsabilidades como rey y que ponía a la nación por delante de sus propios deseos. El rey Eduardo VIII ascendió al trono tras la muerte de su padre. Y aunque el joven y moderno rey era muy querido por el público, tanto el palacio como el parlamento estaban de acuerdo en que no era el adecuado para el puesto. El mensaje de un nuevo soberano es una antigua tradición de la monarquía británica. La ciencia hizo posible que este mensaje sea más personal y pueda hablarles a todos ustedes por radio. Su muerte no solo es un dolor abrumador para mi madre y para nosotros, sus hijos,
sino que al mismo tiempo es una pérdida personal para todos ustedes. Daba un discurso para una gran multitud y reinaba en los corazones de su pueblo. Ahora me corresponde sucederlo y continuar su obra. La mayoría de ustedes me conocen como el Príncipe de Gales, como un hombre que tuvo la oportunidad de conocer a la gente de casi todos los países del mundo. Y aunque ahora les hablo como rey, sigo siendo el mismo hombre que se esforzará sin descanso para seguir promoviendo el bienestar de sus semejantes. El futuro traiga paz y comprensión en todo el mundo y que seamos dignos de la herencia que nos pertenece. Dios salve al rey. Él recibió la noticia de su muerte y reaccionó con histeria, arrojando cosas y gritando. Fue incapaz de reaccionar a la situación. Mucha gente pensó que esto era un muy mal augurio de lo que vendría, y al final tuvieron razón. Porque Eduardo VIII es, en mi opinión, el peor rey que jamás se sentó en el trono. Era alguien muy preocupado por sí mismo, mezclado con un poco de traición ligera. Y lo que intentó hacerle a la monarquía, de haber permanecido un poco más en el trono, la habría arruinado como institución. Stanley Baldwin, el primer ministro, estaba presenciando una carrera de caballos con el cortesano Tommy Lascelles, en la que Eduardo hacía uno de sus viajes de campo a caballo. Lascelles se dirigió hacia Baldwin y le dijo: «Sabe, señor, a menudo pienso que cuando estamos esperando el resultado de la carrera, lo mejor que podría pasar sería escuchar que el príncipe de Gales se cayó y rompió el cuello». Y Baldwin respondió: «Que Dios me perdone, yo también». Incluso antes de que Eduardo se convirtiera en rey, había una sensación general de que era un riesgo para la seguridad, y la razón principal de eso era que sus vínculos con el partido nazi y su amistad con von Ribbentrop, el futuro embajador británico, eran vistos como potenciales enormes amenazas a la seguridad nacional. En una época de gran inquietud internacional, lo último que Gran Bretaña necesitaba era un rey cuyos motivos personales y políticos parezcan sospechosos. El rey había tenido una aventura con Wallis Simpson, una mujer estadounidense de la alta sociedad. Eduardo VIII le propuso matrimonio a Wallis el año que ascendió al trono, un evento que causó una crisis constitucional en todo el Imperio Británico. Cuando quedó claro que Eduardo pensaba en abdicar al trono para casarse con Wallis Simpson, hubo una gran reacción mixta. Se resume así: las clases medias estaban horrorizadas y asqueadas porque el rey quería una relación con una mujer divorciada, algo que era completamente inaceptable. Y a las clases trabajadoras no les importaba, consideraban que estaba bien, amaban al rey, querían que fuera feliz y deseaban que se quedara en el trono. Eduardo dio un discurso al pueblo británico inmediatamente después de abdicar a través de las ondas de radio de la BBC. Por fin puedo decir unas palabras propias. Nunca quise ocultar nada, pero hasta ahora, por cuestiones constitucionales, no pude hablar. Deben creerme cuando les digo que me fue imposible cargar la pesada responsabilidad y cumplir con mis deberes como rey, como quise hacerlo, sin la ayuda y el apoyo de la mujer que amo.
Y ahora todos tenemos un nuevo rey. Le deseo a él y a ustedes, su pueblo, felicidad y prosperidad con todo mi corazón. Que Dios los bendiga a todos. Dios salve al rey. El rey Jorge VI fue coronado al año siguiente, en mayo de 1937, el tercer y último rey en reinar en el año de los 3 reyes. El tímido Alberto terminó al frente de la familia real y con él, su esposa se convirtió en reina y sus hijas Isabel y Margarita quedaron en línea de sucesión al trono. La tranquila vida familiar de los 4 cambió por completo a partir de ese momento. El deber real y la devoción a la monarquía tomaron prioridad. Sabemos que Beto, como hermano menor de Eduardo, estaba muy ansioso por convertirse en rey. No era una figura pública del nivel de su hermano. Era malo frente a las cámaras. Le costaba dar discursos. Era reacio a la monarquía y sabía que convertirse en rey significaría que tendría que poner su familia en segundo plano, que tendría que abrazar el deber y la responsabilidad ahora como prioridad. Beto era un mejor candidato a rey, cumpliría más con su deber. Isabel Boesleyen era una esposa más estoica y tradicional. Eduardo no causó el colapso del país. Fue mejor para el país que él no fuera rey. La declaración de Jorge V sobre su hijo Eduardo fue famosa. Después de que yo muera, el muchacho se arruinará en 12 meses. Y le ruego a Dios que mi hijo mayor nunca se case y que nada se interponga entre Alberto y Lilibet y el trono. Jorge VI se sintió abrumado por la ansiedad cuando ascendió al trono en 1936. Era el hombre que nunca debió ser rey. El tartamudeo continuo del nuevo monarca empeoró la situación. Él se preocupaba por su capacidad para la enorme tarea que tenía por delante. Pero con Isabel a su lado siempre tuvo una fuente de fortaleza y apoyo durante todo su reinado. Creo que ella fue muy buena para él porque él era nervioso y ansioso. Y ella era, literalmente, el poder detrás del trono. Antes de la coronación, el duque de York se había destacado por su normalidad. Su esposa era amigable, pero sin estilo. Después de la coronación, todo eso cambiaría. La nueva familia real tuvo un programa frenético, llevándolos a cada rincón del dominio británico. Con el tiempo, el rey Jorge VI comenzó a superar su timidez y ganó confianza gracias al continuo apoyo de la reina Isabel. El monumento me parece bien concebido y ejecutado. También es afortunado por la posición que ocupa. Se destaca contra el fondo del castillo, recordándonos la larga y continua historia. La reina y las princesas salen para recibir a sus invitados en el Gran Parque de Windsor. Y casi por última vez, antes de dispersarse de nuevo por el mundo, los representantes de los dominios y colonias que asistieron a la coronación participan en una ceremonia real. Y de todas las brillantes reuniones de los últimos meses, probablemente el recuerdo de esta perdurará más que las demás, porque cada uno de los distinguidos invitados plantará un roble guiados por su majestad, uno por cada componente del imperio. Y de ahora en adelante, este lugar en el Gran Parque de Windsor será conocido como la Arboleda de la Coronación. Y a medida que los años levanten sus ramas hacia el cielo, habrá un recuerdo viviente de verde de este feliz primer año de un nuevo reinado. Cuando se convirtió en rey lo aceptó. Aceptó que era su responsabilidad y que era algo con lo que tendría que lidiar. Y su consejero era Walter Monckton, quien también había sido consejero de su hermano. Monckton era un abogado que entendía cómo funcionaban las cosas. Era un hombre muy decente. Así que lo primero que hizo Jorge VI como rey fue nombrar caballero a Walter Monckton.
y lo hizo en su casa privada en Piccadilly. Y le dijo a Monckton mientras lo nombraba caballero: bueno, Walter, no lo hice muy bien, pero es la primera vez que lo hago. Y la mayor parte de su reinado, hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, es casi un microcosmos de eso. Puedes ver que quizás no lo hizo muy bien, pero era la primera vez que lo hacía. Y aunque había personas que se burlaban de él por su falta de glamour, por no ser una figura carismática o por su tartamudez como Chips Shannon, estaba dando lo mejor de sí mismo. Y creo que así es como se puede ver al rey, como alguien que intentaba ser como su padre, no como su hermano. Los instintos para las modas de finales de los años 30 no le venían naturalmente a Isabel, ni tenía la figura adecuada para ello. En cambio, creó su propio estilo. Usaba un vestido de cuento de hadas, diseñado especialmente para su papel como reina. Pero los tiempos de felicidad no durarían para siempre. Mientras la crisis de Múnich se desarrollaba, la realidad de la guerra envolvió a Gran Bretaña. El día en que se declaró la guerra contra Alemania fue un gran momento de tristeza y preocupación para el público británico. Entendieron por qué se había llegado a este punto, que Hitler había roto promesas una y otra vez. Y como resultado, Chamberlain y su gobierno se vieron obligados a declarar la guerra a Alemania. En este momento de crisis, el público británico buscaba liderazgo no solo del gobierno, sino también de la familia real. Buscaban la seguridad de que todo estaría bien y que la nación superaría este momento de peligro. En esta hora grave, quizás el más importante en nuestra historia, envío a cada hogar de mis ciudadanos, tanto en casa como en el extranjero, este mensaje. Un mensaje con el mismo profundo sentimiento para cada uno de ustedes, como si pudiera cruzar su puerta y hablarles yo mismo. Por segunda vez en la vida de la mayoría de nosotros, estamos en guerra. Estoy seguro de que ahora, en este día, somos los dueños de nuestro destino. Defenderemos nuestra isla cueste lo que cueste. Pelearemos en las playas, en las zonas de desembarco, en los campos, en las calles y en las colinas. Nunca nos rendiremos. La popularidad de la familia real británica se desplomó durante la Segunda Guerra Mundial por una razón importante. Este fue un momento de austeridad, racionamiento, control y de apagones, donde los ciudadanos comunes sufrían penurias y no podían acceder a alimentos y otras necesidades básicas. La familia real británica no era muy popular durante la Segunda Guerra Mundial y hay una razón clave para esto. Este fue un momento de austeridad, de racionamiento, de controles y de apagones, donde la gente común, los civiles, estaban sufriendo dificultades, donde no podían acceder a alimentos básicos, donde las oportunidades normales se les cerraban. Y había bastante antipatía y enojo hacia ciertos sectores de élite de la sociedad que podían continuar con sus vidas de manera normal.
Por lo tanto, era crucial que el público vea que la familia real británica también estaba sufriendo por la guerra. Y el bombardeo del Palacio de Buckingham representó una oportunidad para demostrar que la realeza, la corona y el pueblo estaban sufriendo juntos. Los reyes visitaron sin descansar a las Fuerzas Armadas, a los civiles bombardeados y a las fábricas de guerra. Para aquellos con huesos y cuerpos destrozados, una visita real simbolizaba que la nación británica sabía y se preocupaba. Incluso las jóvenes princesas desempeñaron su papel para elevar la moral de los ciudadanos británicos. En la transmisión Hora de los Niños de la BBC de 1940, las jóvenes princesas Isabel y Margarita se dirigieron a los niños de la mancomunidad. Este fue el primer discurso público de Isabel, algo a lo que tendría que acostumbrarse, ya que pronto tendría que dirigirse a la nación y al mundo como reina. Sabemos cada uno de nosotros que al final todo estará bien. Porque Dios nos cuidará y nos dará victoria y paz. Y cuando la paz llegue, recuerden, es para nosotros, los niños de hoy, quienes haremos del mundo de mañana un lugar mejor y más feliz. Mi hermana está a mi lado y ambas les diremos buenas noches. Ven, Margarita. Buenas noches, niños. Buenas noches y buena suerte para todos. El 13 de septiembre de 1940, poco después de los bombardeos alemanes sobre Gran Bretaña, 5 bombas de alto poder fueron lanzadas sobre el Palacio de Buckingham. La capilla real, el patio interior y las puertas del palacio fueron alcanzados y varios trabajadores resultaron heridos. En lugar de huir de la ciudad, el rey Jorge VI y la reina Isabel permanecieron en el Palacio de Buckingham en solidaridad con aquellos que vivían el bombardeo. Esta fue una decisión altamente simbólica y recibió mucha atención de la prensa. La reina Isabel dijo: "Me alegro de que nos hayan bombardeado. Me hace sentir que puedo mirar a los habitantes de East End a la cara". Hitler se refirió a la reina madre como la mujer más peligrosa de Europa cuando la observó a ella y al rey Jorge VI resistir en el Palacio de Buckingham, a pesar de las bombas que caían sobre Londres. El Palacio de Buckingham fue bombardeado varias veces durante la Segunda Guerra Mundial. El más espectacular sucedió temprano en la guerra, cuando las bombas cayeron muy cerca de Jorge VI, de la reina Isabel y de su secretario privado, Alec Harding. Si no fuera por un par de pequeñas casualidades, es muy probable que hubieran muerto. Era muy interesante de ver porque quien haya bombardeado el Palacio de Buckingham sabía exactamente lo que hacía. Sabía exactamente en qué partes del palacio habrían estado el rey y la reina y sabía dónde golpear. Así que claramente había alguien trabajando con algún tipo de inteligencia que no era de público conocimiento y ciertamente no era información que la Alemania nazi hubiera tenido. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo se obtiene esa información si no fuera porque hay alguien suelto, que habría sido capaz de explicar con exactitud dónde bombardear el Palacio de Buckingham para matar a la familia real? Y la pregunta es, ¿de verdad Eduardo quería ver muertos al rey Jorge VI y a la reina? No lo sé si él vendió esa información, porque por un lado, no le caía bien su hermano, estaba enojado con él, pero ¿realmente era un traidor? No lo sé. Pero creo que se puede decir que sus actos, incluso si no fueron cometidos con traición intencional, ciertamente parecían traición. El rey y la reina solo sobrevivieron por un golpe de suerte. En un momento dado, las ventanas habían quedado abiertas, algo que no sucedería en circunstancias normales. Si las ventanas hubieran estado cerradas, se habrían hecho añicos en 1000 pedazos y probablemente habrían matado a todos en la habitación. Ambos quedaron aterrorizados después del bombardeo al palacio. El rey escribió en su diario que no podía creer lo que había sucedido y que tuvieron mucha suerte de haber escapado. Días después escribió: "Miro hacia afuera, no puedo olvidar el momento en que vi la bomba". Es bastante claro que ambos quedaron traumados. Fue muy curioso que, tras el bombardeo del Palacio de Buckingham, el rey y la reina fueran al East End a ver los daños y que la reina dijera: "Me alegra que nos hayan bombardeado, porque ahora puedo mirar al East End a la cara". Había una sensación real de que las barreras tradicionales se estaban derrumbando, una verdadera sensación de que todos estaban juntos en esto. El rey y la reina querían enfatizar la narrativa de que ellos, la realeza y el pueblo británico, estaban juntos en esta guerra. Había un sentido de sacrificio compartido que unía a la corona y al pueblo.
Lo que demostró fue que el rey y la reina estaban codo a codo con sus súbditos. Sabían que podían morir como cualquier otra persona, y aunque por supuesto también pensaban en la publicidad, de verdad creían en eso. Querían estar junto a sus súbditos, bombardeados y golpeados por la misma experiencia que ellos. Porque sabían que tenían tantas probabilidades, si no más, de ser bombardeados como cualquier otra persona. Una vez más, los londinenses que ya conocen las noches de terror regresan a sus hogares bombardeados. Los amados monarcas de Gran Bretaña aparecieron poco después, demostrando una vez más una simpatía humana por sus súbditos, cuyo valor nunca ha sido quebrantado. Pero ya sea rey, la reina o un humilde ciudadano, todos veteranos del bombardeo demuestran una vez más que Londres aún puede soportarlo. El 2 de septiembre de 1945, la Segunda Guerra Mundial terminó. El enemigo que llevó a toda Europa a la guerra finalmente había sido vencido. En el día de la victoria en Europa, la pareja real se paró en el balcón del Palacio de Buckingham. Sus hijas se les unieron antes de vagar en secreto por las calles de Londres y gritar junto con la multitud para que el rey apareciera. Pero las celebraciones no durarían mucho. El rey sabía que él y su primer ministro tenían la difícil tarea de reconstruir el país desde las ruinas. Se perdieron muchas vidas y había una enorme carencia social y económica. El enemigo que arrastró a toda Europa a la guerra finalmente ha sido derrotado. Pero en esta hora, cuando la terrible sombra de la guerra pasó lejos de nuestras casas y hogares en estas islas, por fin podemos hacer una pausa para dar gracias y luego dirigir nuestros pensamientos a las tareas que la paz en Europa lleva a todo el mundo. Primero, recordemos a aquellos que no regresarán. Su constancia y coraje en la batalla, su sacrificio y resistencia frente a un enemigo despiadado. Recordemos a los hombres de todos los servicios, a las mujeres de todos los servicios que han dado sus vidas. Llegamos al final de nuestras penas, pero ellos no están con nosotros para disfrutarlo. El rey siempre mantenía una actitud optimista y valiente por el bien de su pueblo, a pesar de conocer las oscuras verdades de la realidad, un rasgo por el cual Isabel, su hija mayor, lo idolatraba. Sin embargo, el peso de ser rey puede ser demasiado para un solo hombre, lo que lleva a un rápido deterioro de la salud de Jorge. El rey y la reina aparecen para una gran recepción, con la princesa Isabel, ahora de 19 años, y la princesa Margarita, de 15 años. Hoy, Gran Bretaña, que salió de la guerra con un orgulloso sentido del deber cumplido, enfrenta los graves problemas de la paz. El pueblo británico celebró el fin de la Segunda Guerra Mundial. Padres, hermanos e hijos podrían volver a casa. Sin embargo, con la paz llegan nuevos desafíos, nuevas inestabilidades y nuevas formas de pensar. El Imperio Británico se desmoronó y el papel del monarca comenzó a cambiar. La Primera y Segunda Guerra Mundial fueron desastrosas para el Imperio Británico, ya que ejercieron enormes presiones sobre la economía británica. También es cierto que durante la Segunda Guerra Mundial, muchos hombres vinieron de las colonias a luchar en nombre de Gran Bretaña contra las fuerzas del fascismo. Creían que estaban luchando por la democracia, por los ideales de independencia y libertad. Y sin embargo, después de ganar la guerra, regresaron a sus hogares en las colonias, pero aún no tenían libertad propia e independencia. Y ahí hay una contradicción, lo que impulsó a estos movimientos en su lucha por la independencia total. Tras la Segunda Guerra Mundial,
el Imperio Británico se transformó rápidamente en una mancomunidad de naciones moderna. Un momento clave de cambio que involucra al rey es con la Declaración de Londres de 1949, donde se le otorga el título de jefe de la mancomunidad. Aunque antes era un emperador, ahora tiene este título más difuso, menos definido, pero sin embargo es un rol simbólico clave en el corazón de esta nueva cosa que llamamos la mancomunidad. Con la reina Isabel a su lado, Jorge VI se convirtió en el primer monarca en portar el título de jefe de la mancomunidad. Se esforzó por unificar a las naciones miembros, promover la igualdad en las antiguas colonias británicas y dejar un legado duradero para su heredero. La salud del rey Jorge empeoró con rapidez en los años siguientes a la guerra. Consciente de su falta de tiempo, se esforzó por preparar a Elizabeth para el mayor deber de su vida. Creo que las dos cosas que destruyeron la salud de Jorge y lo llevaron a una muerte temprana fueron, primero, convertirse en rey, y segundo, el tremendo estrés de sus deberes durante la Segunda Guerra Mundial. Si la guerra no hubiera ocurrido, si se hubiera buscado y acordado una paz con Hitler, él podría haber vivido más tiempo. Pero se enfrentó a un estrés y una presión enormes. Puedes entender por qué. Si vives ese nivel de trauma, no va a ser algo de lo que puedas dejar atrás con facilidad. Jorge VI de joven a menudo sufría de mala salud. Se enfermó bastante como resultado de la Segunda Guerra Mundial. El estrés del conflicto le afectó. Era un gran fumador y para 1945 su salud era muy mala. Sobre el final de su vida, Jorge sabía que estaba muy enfermo. Sabía que fumaba mucho y que bebía bastante. Era alguien que sabía que su salud no era buena. Pero por otro lado, sus médicos le decían que sus operaciones habían sido exitosas. Es decir, le habían extirpado una gran parte de su pulmón y que iba a estar bien. Le ocultaron el hecho de que estaba muriendo, pero era algo conocido entre los escalafones más amplios de los cortesanos. Sabían que no le quedaba mucho tiempo, que Isabel probablemente se convertiría en reina mucho antes de lo que cualquiera hubiera imaginado. Declaro ante todos ustedes que toda mi vida, sea larga o corta, estará dedicada a su servicio y al servicio de nuestra gran familia imperial a la que todos pertenecemos. Pero no tendré la fuerza para llevar a cabo esta resolución solo a menos que se unan a mí. El 20 de noviembre de 1947, la heredera y primogénita de Jorge VI se casó con el príncipe Felipe Mountbatten de Grecia y Dinamarca. Pero cuando la joven princesa emprendió un viaje a Kenia con su esposo en 1952, nunca esperó regresar como reina. Ahora la princesa Isabel que conocíamos y amábamos regresa a nosotros como nuestra reina. Antes de su avión, su gobierno y los líderes de los otros partidos reciben su saludo. Ninguna reina tuvo jamás consejeros tan decididos a dar lo mejor de sí mismos. Ninguna reina tuvo jamás gente tan devota. El rey Jorge VI falleció mientras dormía en la finca de Sandringham el 6 de febrero de 1952, solo 7 años después de que el conflicto más grande de la historia llegara a su fin. Su repentina muerte rompió miles de corazones y la nación lloró a su amado rey. Ante la reina, su hija, la reina viuda, su esposa, mientras Jorge VI regresa a su capital de luto. Y junto a él, sobre el ataúd de roble, hay una corona blanca de su viuda.
La muerte de Jorge fue una pérdida profunda para su esposa Isabel. A sus 51 años quedó devastada por el fallecimiento de su gran amor y compañero. A pesar de su dolor, encontró un nuevo propósito en apoyar a la nueva monarca, su hija, la reina Isabel II. Su resiliencia y dedicación a la familia real y a su país durante este tiempo desafiante consolidaron aún más su legado como un pilar de fortaleza y continuidad para la monarquía británica. 200 años han forjado una inmensa transformación en la civilización del mundo. Isabel vivió durante más de medio siglo. Continuó educando a sus hijas con los mismos valores con los que Jorge había gobernado. Al alcanzar la gran edad de 101 años, la matriarca de la casa representaba no solo a Gran Bretaña y al imperio, sino también a todo un siglo de historia humana. Con su muerte, la gente hablaba del fin de una era, de que las cosas nunca volverían a ser iguales, de que Gran Bretaña había cambiado para siempre. La bandera en Windsor ondeaba a media asta. Más tarde, la gente comenzó a llegar a dejar flores y sus propios mensajes de tributo a la mujer, que se convirtió en el símbolo supremo del siglo XX y parte del tejido de esta nación y de la mancomunidad. Pero aunque su vida juntos fue corta, el amor de Isabel por Jorge nunca se desvaneció. Aún son una de las parejas reales más importantes en la historia británica, cuya alianza fue crucial para prevenir el colapso de la monarquía y mantener la estabilidad y esperanza de toda la nación.